para el mes de enero, no solamente para los saludos de enero, sino que realmente podamos hacer un buen año todos juntos. Y bueno, pues me da mucho gusto que estemos todos juntos. Les agradezco a todos su asistencia, especialmente el día de hoy a nuestro, bueno, nuestro impulsor, así le llamamos en este caso. Es correcto. Edgar Anguiano, a quien tengo el gusto de saludar y bueno, presentar a todos ustedes. Gracias. Y bueno, pues me da mucho gusto que estemos aquí, empezando el nuevo año ya con un público listo y entusiasta, al menos yo así estoy, así es que muchísimas gracias por estar presentes y le deseo a todo el mundo una muy buena sesión. Yo no sé si Alberto, quisieras tú mencionar algo que sea cuestión de sí, a mí me gustaría, si me permites la pantalla, Paulo, tantito, me gustaría recordarle aquí a todos un poco nuestro credo, podríamos decir, o no estrictamente, pero diferente al niceno. No, bueno, pues simplemente para acordarnos de cómo es que nos regimos aquí, no porque seamos muy estrictos, sino al contrario, porque lo que queremos es precisamente hacer esta discusión una cosa amena, productiva, enriquecedora y nutritiva, ¿no? Entonces, nada más para recordarles, ¿no? Les pedimos esperar el turno para tomar la palabra, ¿no? Procurar ser breves y puntuales. Estimamos, sin necesidad de poner el reloj cada vez, ¿no? Pero que unos 2 minutos por intervención son suficientes y apelamos a que cada quien se busque contener a ese tiempo. Y yo como moderador voy a tratar de ayudar a que todo eso funcione. En algún momento, no necesariamente tiene que ser así, pero puede ser que en algún momento les recuerde que hay que ser breves o que pedirles que vayan al punto que concretamente quieren hacer, o si hubiera necesidad incluso pues pedirles respetar a algún otro colega aquí en la discusión, ¿no? Normalmente no ha pasado nunca nada de ese estilo, pero si lo hago es con la mejor de las intenciones. No se trata de ofender ni de lastimar a nadie, simplemente para mantener este espacio libre y este espacio seguro, ¿no? Para que cada quien pueda expresarse y llevarse lo que quieren. Acuérdense que no vamos a terminar con alguna conclusión general, no queremos eso nos parece que puede causar más bien división. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes se sirvan de esta sesión. Y para el día de hoy vamos a tener a Edgar Anguiano. Ya estuvo platicando un poquito de su historia, de su trayectoria. Yo lo presento pues básicamente como un coach, incluso podría decir extraordinario, muy encaminador de almas, ¿no? A mí me ha llevado también a un poquito por esa ruta del coaching. Entonces sé de primera mano lo que es eso, de esa capacidad que tiene Edgar de encaminar almas. Y el tema de hoy es ¿cómo dijimos? La dignidad, ¿no? Como ya vimos, él tiene suficientes méritos para poder conocer el tema. Así es que con eso, Edgar, pues te cedo la palabra para que nos des tu impulso sobre la dignidad. Muchas gracias. Si me dan para compartir la pantalla, si son tan amables. Paulo. Para que yo pueda poner, es más, yo creo que no hace falta, yo voy a tomar mi texto para no poner el texto en la pantalla. Ya deberías poder compartir ahí, Edgar. Sí, voy a, si me lo permiten, voy a leerlo y al final
para no ponerlo en la pantalla. No sé si me estoy viendo, si me ven. Sí me ven porque acabo de minimizar mi pantalla. Muy bien. Ok, perfecto. Pues tuve la invitación del doctor Equiwa y decidí que para que fuera en el marco de unos 15 minutos, mejor escribía lo que iba yo a comentarles. Y el título de lo que se me ocurrió es la dignidad humana en el marco de una ética global. Lo haré desde mi conocimiento, desde mi trinchera, y pues no, sin afán de provocar innecesariamente a ninguno en lo particular. Sin embargo, voy a hablar desde lo que son mis experiencias y conocimientos en torno a lo que pudiera ser este tema. Entonces, dicho esto, voy a hacer aquí algo que tenía ya planeado, que es mi cronómetro. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Equiwa a compartir con ustedes esta tarde algunas ideas sobre la dignidad en el marco de una ética global. Entiendo que esto les puede servir, espero algo, para su debate de esta tarde. En segundo lugar, quisiera decirles que hace unos 10 años yo comunicaba a mis auditorios la certeza de que podíamos describir muy específicamente lo que pudiéramos calificar como lo propiamente humano. En ese entonces yo era un seguidor del doctor Bernard Lonergan, un pensador muy destacado de origen canadiense. Él afirmaba que los humanos poseíamos en primer lugar una mentalidad con su propio sistema de creencias y significados, valores. En segundo lugar, una intencionalidad, es decir, la capacidad de identificar propósitos, diseñar objetivos y visualizar proyectos. Y en tercer lugar, un ámbito de capacidad que identificaba y ponía en acción tanto recursos como habilidades para el logro de nuestros propósitos y de nuestros proyectos. No mucho tiempo después, al estar trabajando ya como coach para el CONACYT, con algo que les conté al principio, con sus científicos y técnicos, tuve la necesidad de adentrarme más en el mundo de la ciencia para poder fundamentar mejor mis opiniones y conversar con estas personas que tienen un alto nivel académico. Ahí comenzó mi incursión con el mundo de la neurociencia. Conocí los trabajos del doctor Derek Denton, por ejemplo, en el ámbito de la biología, y él me ayudó a comprender en sus estudios sobre la obra que se titula El despertar de la conciencia en el árbol de la filogenia, que los animales, o los que así llamamos animales, de muchísimas especies no conectadas aparentemente entre sí, poseen una mente y saben lo que es valioso para ellos. Tienen intenciones y propósitos con los que conciben y diseñan objetivos, hacen planes, desarrollan estrategias para lograrlos. Y una vez que han hecho esto, hacen una evaluación individual, cuando no colectiva, de los recursos disponibles y ponen en juego habilidades que las más de las veces han desarrollado y hecho evolucionar gracias al aprendizaje continuo al que la necesidad de sobrevivir les somete todos los días. Hoy día me parece que sobran lugares donde la neurociencia nos aporta para poner en evidencia que la distancia que a veces creemos muy grande entre Homo sapiens y otras especies a veces no es realmente tanto y hasta incluso pequeña, y que las semejanzas que tenemos con otras especies es un verdadero desafío hoy en día para identificar aquello que nos es exclusivamente propio y nos distingue de todos ellos, lo cual no deja, a mi entender, de ser un gran desafío a la hora de hablar de una dignidad humana o propiamente humana en el marco de una ética global de igual modo propiamente humana. En tercer lugar, me parece inevitable hablar de la revolución tecnológica actual que se está despojando de la noción de límites y avanza a la velocidad de un meteoro caído sobre el mar, provocando un tsunami incontrolable de cambios que han sacudido los mismísimos cimientos de la civilización tal y como la hemos conocido hasta hoy día.
creo que estamos en la génesis de otra civilización. Homo sapiens se ha apoderado del planeta en tan solo 350,000 años de existencia, aproximadamente. Hoy las fechas se mueven, pero por ahí es un promedio bastante aceptable. En ese periodo cambió casi un 90% de la faz de la superficie seca de la red de la Tierra en los pasados 70,000 años, cuando según un autor israelí que yo recomiendo bastante, Yuval Noah Harari, en su obra Homo Sapiens, comienza en aquella época lo que él llama la revolución cognitiva, hace unos 70,000 años. Muy probablemente así confirman muchos estudios hoy día. Sapiens eliminó de manera violenta a las restantes 5 diferentes tipos de Homo. Se erigió en rey y conquistó el planeta. Como toda conquista, seguramente no estuvo exenta de violencia. Actualmente Sapiens sigue siendo la especie dominante y parece seguirse abriendo camino en sus conquistas en todos los campos imaginables, de la misma manera que lo hizo desde que se impuso, dominó y eliminó a sus restantes colegas de especie. Elizabeth Kolbert, en su libro La Sexta Extinción, una historia nada natural, escribe ampliamente sobre los efectos más recientes de la actividad de Sapiens sobre nuestro planeta. Kolbert explora cómo la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación y las migraciones forzadas amenazan contra las formas de vida conocidas de todo tipo. Ella dice, se estima que 1/3 de todos los corales que forman los arrecifes, 1/3 de todos los moluscos de aguas dulces, 1/3 de todos los tiburones y rayas, 1/4 de todos los mamíferos, 1/5 de todos los reptiles y 1/6 de todas las aves están cayendo en el olvido. Además escribe, las pérdidas se están produciendo en todas partes, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, en el Ártico, el Sahel, en lagos e islas, en la cima de las montañas y también en los valles. Este es un resultado global del afán y la capacidad de conquista de Sapiens y de imponerse a todas las especies conocidas e incluso quizá por conocer. Hay que decir que apenas parece que hemos explorado solo un 10% de los océanos, lo que falta que haga Sapiens con el resto. Por otro lado, si podemos poner cierta atención a la obra de Klaus Schwab, fundador y CEO del Foro de Davos, que se llama la Cuarta Revolución Industrial, vamos a darnos cuenta de una amplia gama de tendencias revolucionarias que ya están produciendo innovaciones, cuando no mutaciones evolutivas, en el mundo de la ciencia, las tecnologías, la economía, las comunicaciones, la política, la cultura, el trabajo y el futuro de los humanos. Algunas de estas predicciones de Schwab estaban pues para el año 2030. Sin embargo, hay algunas que ya se están adelantando incluso en 2022. Solo de paso, no directamente de Schwab, pero sí también ahí me parece que está en mención, el proyecto de Google dirigido por Raymond Kurzweil, que es el inventor del fax y de decenas de inventos más. Ese proyecto está enfocado a cómo crear una mente, el secreto del pensamiento humano. Incluso es el título de su libro donde explica el proyecto que debe de estar logrado en 2029. Ese proyecto de cómo crear una mente será un cerebro-mente. Hoy la neurociencia ya no separa el cerebro de la mente, sino los considera como una unidad intrínsecamente conectada. Así lo describe un neurocientífico de nombre Steve Rose, de una obra muy interesante que se llama Tu cerebro mañana, la mente del futuro. Pero este cerebro-mente va a ser completamente artificial.
creado a partir de las mismas estructuras del cerebro humano, pero con plena autonomía y con plena autopoiesis, en el lenguaje del biólogo chileno Humberto Maturana. En este punto, las máquinas deberán ser consideradas humanas. Además, estas máquinas serán a su vez capaces de crear nuevas máquinas más inteligentes que ellas, proceso según el cual la humanidad se dirigirá a una singularidad tecnológica que Kurzweil data para el año 2045. Asimismo, el ser humano y la inteligencia artificial van a converger y seremos capaces de fusionarnos tanto en nuestro cuerpo físico como en la nube. Abre camino, pues, estas experiencias a la existencia de entidades artificiales no humanas con mente y autonomía propias, con capacidad de autorregeneración, conviviendo con otros humanos en nuestras sociedades, en nuestros trabajos, en nuestras calles, en un futuro relativamente cercano. Preguntas. ¿Tendrán derechos y obligaciones estas entidades? ¿Cuáles serían? ¿Poseerán alguna forma de dignidad? ¿Cuál sería? ¿Quién va a definir esos conceptos? ¿Ellos? ¿Nosotros? ¿O ambos? ¿Cómo nos integraremos y relacionaremos con estas nuevas entidades autónomas, inteligentes y autosuficientes? ¿Qué será entonces lo propiamente humano? ¿Cómo entenderemos la ética global en este contexto? Se trata solamente de algunas preguntas o similares que, dadas las circunstancias, parecen inevitables. Además, los estudios y experimentos realizados ya en muchos lugares con lo que se llaman cyborgs, es decir, parte máquina, parte humanos, con interfaces directas de la mente humana con la Internet, representan un paso importante en este proceso de conectar humanos y máquinas. ¿Estamos ante un humano-máquina o ante una máquina humana? ¿Qué implica esta nueva entidad respecto de lo propiamente humano? Habrá que repensar lo que hasta hoy hemos entendido y conocido como humano. También debemos tener presente la mejora de la salud en los humanos mediante las técnicas CRISPR y sus aplicaciones directas de edición genética, como ya lo ha demostrado ampliamente la Nobel de Medicina 2020 Jennifer Doudna, que curan enfermedades, las previenen y prolongan la vida a límites todavía insospechados. Colocan el futuro de la humanidad sobre la base de esta dinámica de la edición genética. Y no hablamos solamente de CRISPR aplicado a la mejora de la salud humana y a la prolongación de la vida. De paso, no sobraría echar un vistazo a la obra de Yuval Noah Harari, Homo Deus, en donde sostiene que una vez que Sapiens haya dominado la enfermedad, el hambre y la guerra, su siguiente frontera será dominar la muerte y abrirse paso a la propia inmortalidad biológica, prolongando indefinidamente su propia existencia. Hasta hoy, dice Harari, un poco en broma, es un libro que yo leía en los aviones muriéndome de risa por los comentarios que el hombre hace con un gran humor, perdón. Hasta hoy, dice Harari, la muerte estaba en manos de los sacerdotes y los teólogos y era parte esencial de su oficio. Actualmente, ese oficio de la muerte ya está en manos de los ingenieros y de los técnicos. Habría que tomar en cuenta también lo que ha dado en llamarse los humanos mejorados, que basados en la edición genética, las técnicas de CRISPR que ya platiqué,
pueden hacer escalar a un humano a niveles superiores de sus capacidades propias, injertando en su cadena genética, con las técnicas de CRISPR, genes especiales de animales que mejoren y optimicen su velocidad de carrera, su visión, su audición, su fuerza y su regeneración física. En parte conecta con la narrativa de la novela, luego filme, de La isla del Dr. Moreau, escrita por H.G. Wells en 1896. Todo esto me acerca al final de mi intervención citando un estudio de BBVA Bancomer elaborado hace algunos años por expertos de todos los campos del saber titulado La era de la perplejidad, repensar el mundo que conocíamos. Estamos de lleno, creo, en esa era. El esfuerzo de este grupo, lo poco que he entendido de su trabajo, como me lo ha explicado el doctor Kiwa, me parece que es justamente repensar el mundo que conocíamos. No hay campo de la experiencia humana que hoy día no esté siendo afectada como resultado de tanto cambio. No estamos más que en un estado de perplejidad y por lo mismo es necesario repensar todo lo que hasta hoy hemos pensado. Eso incluye, en mi opinión particular, el tema de la dignidad humana y la posibilidad de una ética global. Estamos hablando, pues, de una falta de certeza o de certezas que produce un estado de asombro magnificado que imposibilita la debida visualización y asimilación de todos los cambios que se presentan por la velocidad en la que se suceden, afectándose unos a otros de forma exponencial. Así la humanidad ha entrado, pues, en un estado de verdadera perplejidad. Y seguramente eso incluye la noción de dignidad y también la de una ética global en el colectivo consciente de la humanidad. El otro día, hace un par de días, disgrego del texto, acabo de ver una noticia que en la Universidad de Maryland, en Baltimore, ya hay un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado a un humano que estaba en un estado muy grave, ¿no? Y apareció la noticia por ahí. Entonces ya están planificando cierto futuro para los cerditos y los humanos. Y entonces el tema de la prolongación de la vida, lo que hace rato mencionaba, con las granjas de órganos, etcétera, de las que ya se habla desde hace algún tiempo, pues ¿qué pasa con todo eso, verdad? Y para cerrar un poco el espacio con los datos de parte de mi aporte y para hacer algunas muy modestas recomendaciones finales al grupo, quisiera solamente mencionar un fenómeno muy, pero muy antiguo que por la naturaleza de las actuales tecnologías de la comunicación ha venido a instalarse en cada dispositivo electrónico disponible y al alcance de Sapiens como una especie de virus digital mental, y qué es lo que ha dado en llamarse la posverdad. Una mentira dicha solo una vez no deja de ser solo una mentira. Repetida 1000 veces, esa mentira se convierte en verdad. Así dicho en la Alemania nazi por Joseph Goebbels, y si ahora lo sumamos a la comprensión de nuestros gustos y conductas conducidos por los algoritmos que nos vigilan 24 horas del día, 365 días del año, podemos caer en la cuenta que nos hacen ver lo que deseamos ver, nos hacen pensar lo que deseamos pensar, nos hacen sentir lo que deseamos sentir y nos encontramos con aquello que deseamos hallar. Estamos en un metaverso de metaburbujas donde cada quien está muy a gusto en su propia burbuja de pensamiento y que este grupo no sea una burbuja más. Se trata pues de nuestro propio yo humano proyectado y magnificado digitalmente por la nueva era de los algoritmos.
Mis recomendaciones finales con mucha sencillez. En el estado actual de la evolución de la ciencia y las tecnologías, resulta extremadamente complejo tratar de alcanzar una definición global de dignidad para fundamentar una ética igualmente global con una validez o periodo de vida suficientemente largo para poder inspirar al menos a una sola generación. Todas las definiciones actuales en el campo donde ellas se produzcan se están sacudiendo, cuando no derrumbando, ante el tsunami del cambio. El deseo de poder disponer de definiciones, otra forma de hablar sobre certezas, no es un fenómeno nuevo. Es tan antiguo como Sapiens y sus predecesores y sus colegas de especie. Quizá en el fondo oculta un afán ingenuo y optimista de controlar la verdad para mi propia sobrevivencia individual o la de mi grupo. Un deseo de sobrevivencia que quizá un libro que ustedes están conociendo o ya conocen, claro, de la autora Anne Applebaum, que se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo. Ella describe bastante bien lo que está pasando en el campo de la política. Y cuando uno lee el libro, entre paréntesis, se da cuenta y dice, Dios mío, esto es México, ¿no? Bueno, ahí le echan un ojo si pueden, o si ya lo hicieron, pues saben de qué estoy hablando. Al mostrar ella en su obra cómo el autoritarismo avanza, se impone y se expande rápidamente en el mundo como un fenómeno social muy al estilo Sapiens, en todos los países de la tierra. En el fondo, asegurar mi verdad sobre la verdad de otro, cuando no a veces construida sobre una mentira. La mentira populista. Quizás si empezamos a renunciar al deseo de definir, de buscar atrapar la verdad en alguna suerte de contenedor lingüístico, podemos comenzar a aspirar no a definir, sino a comprender mejor la complejidad de la dinámica de lo humano y hallar ciertos filones que nos permitan identificar mejor algunos rasgos, aún en evolución continua, sobre qué puede ser lo propiamente humano. Entender mejor qué va a significar la dignidad y la ética en estos tiempos de cambio, y podría requerirse para que qué podría requerirse para que esta aspiración del bien sobre el mal pueda tener algún tipo de alcance global. Además, identificar mejor cuáles podrían ser esos diferenciadores específicos que nos ayuden a manejar y superar la violencia intrínseca que puede ocultar el deseo de controlar la verdad en una definición que por sí misma puede llevar la inercia de la imposición, de lastimar y excluir a otros, asegurando la herida de una conquista y la exclusión voluntaria o no de todos aquellos que no piensan como yo o como mi grupo. Esto está ocurriendo hoy en día en el campo de la economía, la política, la tecnología, la cultura, la sociedad, etcétera. Y creo que también el campo de las religiones no deja de ser un terreno paradójicamente fértil para este fenómeno, con todo respeto a las instituciones religiosas. No busco convencerte, porque eso sería conquistarte, quizá nos diría Saramago. Entonces, ¿cómo pensar y hablar y comunicar hoy sin afán de conquista en relación a cualquier tema que abordemos? Se me ocurren 5 modestas recomendaciones finales que pudieran ayudar en este esfuerzo a este grupo. Admito que 4 provienen del libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, en el capítulo 19 sobre la educación. Y una quinta que está basada en la obra de Pierre Levy, La inteligencia colectiva. Primera, agudizar en este espacio el pensamiento crítico, cuestionando antes que a nadie, con toda humildad, el sistema propio de cada uno de los miembros de su sistema de creencias y sus propios marcos o patrones mentales de manera individual,
y si hubiera algún marco o patrón mental colectivo como grupo, también hacerlo. Posteriormente, en esta línea, continuar aplicándolo a todo el tiempo que este proceso dure. Me parece que la humildad suele ser el mejor camino para acercarse, descubrir y asumir la verdad donde quiera que ella esté. Eso también lo decía un pensador escolástico medieval de nombre Tomás de Aquino en el siglo XIII por allá. Segundo, estimular la comunicación con su primera condición, que es escuchar sin prejuicios, atendiendo sus 3 reglas básicas, como lo explica el doctor Rafael Echeverría en su libro La Escucha, y silenciando los marcos o patrones mentales desde donde solemos habitualmente hacerlo, y abrirse a todos los campos e interlocutores posibles relacionados con su temática como grupo, especialmente los que vayan a desafiarlos y los que disientan de sus propias creencias y convicciones en los temas que los ocupan como grupo. En tercer lugar, propiciar entre ustedes una colaboración multi y transdisciplinaria, tanto como fuera dentro y fuera del grupo, que facilite o garantice un campo de visión expandido y ampliado. Cuarto, propiciar una dinámica de creatividad intelectual continua que genere pensamiento nuevo y no solo recicle el viejo o el actual del grupo, en conexión con los cambios y tendencias de cambio que hay hoy día en los diversos campos del saber y hacer humanos, para relacionarlos y conectarlos con sus temas como grupo. Y quinta y última, un ejercicio permanente de inteligencia colectiva que, según Pierre Levy, enriquezca al grupo con la conciencia de que existe una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias y cuyo objetivo es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. De esta forma, creo que el grupo podría quizá, no que ya esté ahí, pero puede servir para renunciar constantemente a la supremacía del yo, a la amenaza constante de yo sapiens como vehículo de control de la verdad, y que no aspire de momento a obtener una conclusión o definición sobre el tema de la dignidad y una ética global, como quizás sobre cualquier otro tema del grupo, y saber que cualquier conclusión a la que por necesidad psicológica pudieran llegar es y será, ahora sí, por definición, meramente transitoria. Muchas gracias. Muy bien, extraordinario. ¿Alguien quiere empezar? Digo, yo me quedo, no queremos en realidad, como lo hemos dicho en otros momentos, buscar definiciones aquí de conceptos, de principios, de valores. Lo que nos interesa quizás más es lo que hacemos con lo que cada uno de nosotros entendemos por estos principios, en este caso el día de hoy, el de la dignidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con la manera en que entendemos cada uno de nosotros la dignidad? Y yo creo que para empezar, lo que Edgar nos planteó, pues es como Homo sapiens, ¿no? Los Homo sapiens hemos hecho cosas a veces quizás terribles con la dignidad, ¿no? O sea, acabar con las otras especies humanas, seguir conquistando el planeta, dominando las especies, dominando la física y la química y las ciencias para hacer maravillas, pero pues también destrozos terribles. A ver, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo Buenas noches, Enrique. Que Homo sapiens ya va en retroceso, de hecho. Creo que también está siendo conquistado, en este caso, por Homo economicus. El Homo economicus que busca maximizar su bienestar a costa de lo que sea, que es profundamente individualista. Y este Homo economicus creo que es el que, en términos de lo que decía hace unos instantes Edgar,
pues hoy es la especie que está buscando prevalecer a costa de lo que sea. Y así como Sapiens en su momento pues, buscó desterrar a los otros homos, pues creo que ahora Economicus busca a Sapiens, porque hoy ya inclusive ni pensamos, ¿no? En otro aspecto, por ejemplo, Sartori nos habla del Homo videns, que solo para él existe lo que puede ver, lo que puede palpar, y en ese sentido, pues el mundo de la tecnología, pues solo parece válido lo que encontramos en Google. No hay más allá. Y se ha vinculado con este Homo videns, con Homo economicus, y yo ya el pensamiento crítico que decía Edgar, creo que ya es precisamente una característica que tenía Sapiens y que hoy no es la que prevalezca precisamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto, hoy cómo hacer que prevalezca Sapiens sobre Economicus, precisamente por lo individualista y desvinculado de todo marco ético y moral, en donde todo se vale mientras sea algo en mi propio beneficio, ¿no? Creo yo que ahí está el reto. ¿Será posible que quizás este concepto de la dignidad, los filósofos humanos la han estudiado mucho y la han tratado de definir un poco con las líneas que nos platicaba Edgar, pero sería posible que en realidad mucha definición pero poca aplicación? Es decir, después de todo lo que hemos hecho como humanos, ¿será posible que la dignidad ha sido más que nada eso, un concepto, pero no nos ha movido a definir nuestras conductas? Sí, Luis. Bueno, yo, voy a empezar. Bueno, en primer lugar, agradezco a Edgar por todo lo que dijo, y que al principio pensé que iba por un lado y luego se fue por otro, y me dio mucho gusto por el hecho de que creo que finalmente se acercó a tratar de ver la realidad desde un punto de vista más bien humano que científico, pero bueno, eso. Y también Enrique, que de alguna manera trató de poner un marco de qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que en primer lugar, tratar de definir la dignidad no es nada fácil. Sin embargo, bueno, pues tenemos que partir de algo que sea por lo menos operable. No sé si en un momento dado quedemos con ese concepto y lo tengamos que ir desarrollando, pero finalmente la dignidad es importante tener una idea de ella, porque en un momento dado es una guía, pues es un marco de referencia importante para poder manifestar, yo creo que respeto, que quizá dignidad está mezclado en cuanto al concepto de fondo con el respeto. O sea, algo sumamente respetable es algo que es digno. Sin embargo, esto es difícil poderlo decir, porque hoy día nos damos cuenta que dentro del concepto holístico de la realidad, pues la dignidad pasa mucho más allá de lo que en un momento dado hemos supuesto o hemos usado, que es la dignidad humana, que sí, es posiblemente sea la dignidad más alta o sea, la persona humana, el humano, es quien en un momento dado pueda llenar más el concepto de dignidad. Sin embargo, yo creo que dignidad se extiende mucho a muchas otras cosas, materiales y no materiales. Dignidad está en las obras que hace el hombre. Dignidad está pues en el creador y las cosas que creó. La dignidad está en lo que creamos. Yo podría decir, ahí cabe lo que es la dignidad del trabajo y lo que resulta del trabajo.
resultan objetos, resultan cosas materiales, resultan, pero también otras cosas que son como sistemas, planes, expectativas, una cantidad de cosas que también pueden ser dignas dependiendo de cómo estén manejadas. Entonces, yo creo que sí será bueno, sin tratar de definirlo, sí tratar de alguna manera de describir dónde está todo esto, de lo que, a dónde podría alcanzar la dignidad. Y aquí también siguiendo un poquito el pensamiento de Tomás de Aquino, desde aquel entonces tuvo un pensamiento muy amplio, a pesar de que todo lo escolástico se metió dentro de un sistema de pensamiento. Algunas cosas salieron de ese marco escolástico y creo que sirvió mucho. Una de sus reflexiones es que todo tiene, no recuerdo exactamente cómo decías, todo lo que vive tiene alma, todo lo que existe tiene alma, simplemente no es esa alma, ese espíritu no es de la misma categoría para todos, es una categoría y no es que sea mejor o peor, sino pues más alto de acuerdo al nivel de conciencia. Se puede tener alma y yo creo que todo tiene un espíritu, todo tiene un alma. Y con algunos escritores, uno es estoy tratando, ¿cómo se llama? Es un irlandés que él se pone a decir es que absolutamente todo lo que está en la naturaleza, todo lo que está en la realidad, tiene conciencia. Entonces, si es así, si tiene conciencia, pues tiene muchas cosas. Tiene, en primer lugar, el tener conciencia tiene, lo señala como algo, tiene dignidad. La conciencia es, yo creo, una especie de distintivo de dignidad. Entonces, y él dice, hasta las piedras tienen conciencia. Si no la tuvieran, no sabrían cómo reaccionar ante diferentes cosas. Nosotros lo vemos como algo normal. Si se mezcla una sustancia química con la otra, hay una reacción. Y lo vemos porque es algo que sucede, que ya está descrito de antemano. Sin embargo, él lo pone como es que hay una conciencia que sabe que tiene que reaccionar de una o de otra manera de acuerdo a las sustancias que se le van poniendo. A lo que quiero llegar con todo esto es de que la dignidad en un momento dado no es un calificativo o un sustantivo que quepa nada más en un ámbito, por decir de alguna manera, limitado, sino que la dignidad es algo mucho más amplio y habrá que discutir, habrá que ver, habrá que experimentar para ver hasta qué punto se puede justificar, habrá que discutir mucho, reflexionar sobre esto, porque de la misma manera como el respeto, que es difícil decir qué es el respeto y ya lo tratamos en alguna ocasión, pues la dignidad es un grado, se puede decir, sumo de respeto, o si no, sumo, un grado muy alto de respeto, y yo creo que lo tenemos que, es bueno tratar de aproximarse a él sin necesariamente tratar de definirlo, porque una vez que se define, se ponen límites aparentemente claros, pero lo único que se hace es que se dogmatiza un concepto al que se está tratando de abordar. Y con ese ánimo de tratar de abordar a lo que es la dignidad, creo que sí podemos hacer varias descripciones, podemos hacer varios comentarios, y bueno, pues cada quien nos quedaremos
Por otro lado, me gustaría también mencionar lo que dije en un principio sobre el enfoque de la presentación del impulso que hizo Edgar, en que sí, Harari pone una realidad de manera que no nos escandalicemos dónde va a acabar todo lo de la ciencia, todos vamos a ser cyborgs y a veces va a ser más la parte tecnológica la que mueva todo, y no dudo que esto vaya a avanzar mucho. Yo creo que por el momento donde debe de estar nuestro cuestionamiento es hasta qué punto la inteligencia artificial es capaz de tener pensamientos éticos, de poder encontrar la ética, porque pues la ética es algo muy, ¿cómo se puede llamar esto? No se da, o sea, una parte importante de la ética es la circunstancia, es la circunstancialidad de las cosas. Y no sé hasta qué punto la inteligencia artificial vaya a ser capaz de situar bueno, los alemanes le llaman situacionalidad en un momento dado. Sin embargo, sí creo que la inteligencia humana, y bueno, pues una forma como se puede lograr es como ya se definió, de inteligencia colectiva. Yo en esto creo mucho, hay el concepto de no seguir usando el I know, sino yo sé, si nosotros sabemos. De ir cambiando el sujeto y que esto nos irá de alguna manera ayudando a ser más, pues más humildes. El saber invertir los conocimientos que tenemos y nuestras experiencias de una manera ordenada para que dé un resultado junto con los demás, colaborando, que también la colaboración es algo que después podemos abordar. Pero aquí yo creo que mucho, independientemente de todo lo que se puede hacer por la parte tecnológica de la inteligencia humana, tendremos que ir buscando de qué manera la inteligencia artificial, la inteligencia humana tenemos que ver de qué manera puede crecer, qué potencial tiene y de qué forma tiene este potencial, con el objeto de que esto no nada más sea capacidad IQ, es el IQ o IQ o WQ, y que ese WQ se vuelva una inteligencia propiedad de todos. Todo el mundo colaboramos a encontrar, solucionar algunos problemas y todo el mundo invertimos nuestros pensamientos. Y ahí lo importante es, de alguna manera, entregar eso y que salga algo positivo para todos y decir, yo fui el que hice la mejor contribución para eso, porque yo dije esto y a partir de ahí cambió. Yo creo que el hecho de colaborar de esta manera va haciendo perder el sujeto como yo, y nos va ayudando a conseguir un sujeto de nosotros, de cómo vamos pensando. Esos son los dos pensamientos principales que quería de alguna manera enfatizar de lo que oí que mencionó Edgar. Y bueno, pues yo por ahí me callo, prometo. Además, reaccionar muy corto. Mira, yo lo que veo allí es a ver, Francisco, adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mientras Enrique y Luis hablaban, recordaba una distinción que hace Kant, ¿no? Que me parece que es muy interesante traer la colación. Kant distinguía, dice, hay cosas que tienen precio, ¿no? Y mientras que hay cosas que tienen valor o dignidad, ¿no? O sea, un poco lo pensaba Kant etimológicamente, ¿no? O sea, la dignitas como valor, como un valor de excelencia. Y decía, bueno, es que lo que tiene precio es aquello que puede ser perfectamente sustituible por algo equivalente, mientras que aquello que tiene valor o dignidad es algo
que trasciende justamente cualquier posibilidad de equivalencia. Entonces, incluso recordando un poco la intervención de Edgar, pues uno puede preguntarse, y esta no es una pregunta retórica, es una pregunta honesta, porque no sé la respuesta, ¿qué cosas o quién o qué puede no tener precio, ¿no? Es decir, ¿qué puede tener solamente valor con las incursiones de la inteligencia artificial, con las ficciones que podemos tener al respecto, con las afirmaciones probadas que podemos emitir a partir de ello? En el mismo Sapiens Sapiens, en la inteligencia artificial, en la realidad como tradicionalmente podemos concebirla, en los cambios vertiginosos que hay en la misma, en lo que sabemos y no sabemos del Sapiens Sapiens o de la inteligencia artificial. ¿Qué puede no tener precio, ¿no? O sea, ¿qué cosa, quién o qué puede no tener hoy día posibilidad de sustitución equivalente? Porque eso trasciende absolutamente todo, ¿no? Ahí es donde estaría la dignidad, justamente, me parece, ¿no? Con una gran interrogante, por supuesto. ¿Dónde está? ¿Qué? Y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Perdón, gracias, Francisco. Víctor, adelante. ¿Qué tal? Pues fíjate que justamente aquí, en base a este comentario anterior, es donde yo podría hablar de que justamente la dignidad es eso. De decir, ¿qué es lo que puede tener ese valor intangible o ese valor intrínseco, ¿sí? Que no sea monetario o que no sea cuantificable. Y creo que es el valor del ser humano. Y creo que este comentario anterior se puede enlazar a todo lo que se ha platicado y a la misma presentación. ¿Por qué? Porque justamente la dignidad es darle el valor al ser humano de esos miles de años de evolución para llegar a ser Homo sapiens y desarrollarse como Homo sapiens a este punto donde está por trascender y volverse otra cosa que todavía no sabemos hacia dónde y dónde va a acabar. Pero ahí es donde para mí radica la dignidad. Ese es un valor que debe de darse al ser humano o al ser por el hecho de ser, que no lo podemos ni transferir, ni vender, ni cuantificar, sino simplemente se debe de valorar, ¿sí? Y que creo que es algo que la promoción vale la pena, ¿sí? En retomar esta filosofía de que el ser humano tiene un valor por el hecho de ser, independientemente de su estrato social, económico, su éxito, su fracaso en la vida. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros podemos elegir, ¿sí? Con quién queremos estar o con quién queremos convivir, y quizás prefiramos estar con personas que nos inspiren a crecer y evolucionar. Pero eso no quiere decir que le quitemos la dignidad al ser o a la persona que no empatizamos o que no nos aporte valor para nuestro desarrollo. Son cosas diferentes. Una cosa es nuestra interacción humana y otra cosa es el valor que se le dé al humano, ¿sí? Y creo que se puede enlazar claramente en esto. Es un valor intangible, ¿sí? Que no se le puede poner una descripción monetaria o una descripción numérica, ¿sí? Sino más bien es una descripción filosófica. ¿Cuánto valen esos miles de años de evolución del Homo sapiens? Creo que ahí está el valor del ser humano, de los miles de millones de seres que hay el día de hoy en la Tierra, y creo que ahí radica la dignidad, en entender ese valor por el hecho de ser. Y más cuando estamos a punto de trascender al Homo sapiens hacia algo más, ¿sí? Entonces, bueno, para mí eso es lo que creo que vale la pena rescatar de la dignidad en este momento, y que vale la pena pues promoverlo un poco más, porque pues creo que es valioso. La existencia es la que da el valor. A ver, Enrique. Bueno, yo creo que esto último que plantea Víctor es el reto que tenemos precisamente en este cambio de época en el que nos encontramos, donde se han perdido ya todos los referentes, donde todos los paradigmas están digamos, en proceso de revisión. Lo interesante es promover
y esto que señalaba Víctor del valor de la persona por el hecho de ser persona, que sigue siendo de alguna u otra manera un referente en los nuevos modelos sociales que en el futuro se vayan conformando. Creo que ahí es donde radica el punto y la importancia, como bien dice Víctor, de que debemos hacer un esfuerzo por seguir promoviendo este aspecto de darle el valor a la persona por el hecho mismo de ser persona, ¿no? Pues yo, no sé ustedes, pero un poco de lo que nos explicó Edgar, creo que como seres humanos no hemos sido como muy buenos en reconocer la dignidad de otros humanos, y menos de otras especies. ¿Qué va a pasar además en el futuro, ¿no? Con la dignidad de las máquinas o de los cyborgs. ¿A dónde? O tendremos que hacer algo, además de promover, como bien dice Víctor, este tema de la dignidad. Tendríamos que, bueno, a lo mejor hasta estamos en riesgo de que, como tú decías, Enrique, ¿no? Lo que pueda venir de seres humanos trasladados a máquinas, a contenedores mecánicos en lugar de los orgánicos y débiles que tenemos ahora, pues los que vamos a estar, o en su momento, los que van a estar suspirando por ser dignos y que se les respete una dignidad, pues van a ser los que existan todavía como organismos de carne y hueso, ante el poder que podría tener una máquina inteligente, con voluntad, con conciencia, ¿no? Humanos, pues, o sea, mentes, al final de cuentas, pero en contenedores mecánicos. ¿Qué vamos a hacer con la dignidad? Víctor. Fíjate que te voy a decir algo, o les voy a comentar algo. En este sentido está muy interesante y mi punto de vista es que efectivamente en esta reflexión de presente y futuro, sí podríamos considerar y pensar que quizás la dignidad es un valor que al día de hoy existe, porque efectivamente, Alberto, la historia nos presenta que no la hemos reconocido, pero el que no lo reconozcamos no quiere decir que no exista, ¿sí? Y el tema es que que al día de hoy sí existe ese valor de esa dignidad y ese valor del ser humano por el hecho de ser, de esa trayectoria como de miles de años en evolución, que ahorita ya hay más conciencia y por eso estamos haciendo transiciones, porque en este momento hay la conciencia que quizás de hace 200 años hacia atrás no la había por la misma evolución del Homo sapiens. Y que quizás si llegamos a un escenario como lo que platica Harari, pues quizás el día de mañana sí puede ser un valor que ya no aplique y que deje de existir, ¿sí? Pero yo creo que mientras exista, vale la pena generar y promover esa conciencia de que nos demos cuenta que existe y que nos demos cuenta de que no por las diferencias que tengamos, dejamos de ser personas. Y vuelvo a lo mismo, también la dignidad a los animales y a las plantas y a todos los entes con los que interactuamos. Entonces, que al final de cuentas ha habido muchas culturas que sí en su cultura lo imprimen, ¿sí? Por ejemplo, o sea, las asiáticas o específicamente japonesas, siempre han tenido tradiciones de cuando cazan o cuando ganan a otro, en muchos aspectos de vida, siempre hacen una reverencia y siempre le dan su dignidad, de decir, bueno, pues te casé porque tengo que comer, te gané porque tengo que competir, pero eso no quita que te respete, ¿no? O sea, como ser o que te nombre. Entonces yo creo que sí lo ha habido. Creo que ahorita hay más conciencia acerca de, y creo que sí, en algún punto quizás no nos toque verlo en 100, 200 años, se extinga este valor. Pero vamos, yo creo que al día de hoy es muy vigente, lo aceptemos o no,
lo promovamos o no, lo respetemos o no. Muy bien, tuve un flashazo así de Avatar, la película, pero buenísimo, buenísimo. Enrique, levantaste la mano. En flashazos de película. Mientras escuchaba la exposición de Edgar, también alguna que quizás ustedes hayan visto, esa película que se llamaba Gattaca, Experimento Genético, donde solo eran viables aquellas personas que habían sido genéticamente modificadas para ser casi que seres perfectos. Y aquellos que nacían en la vía natural, pues para esa sociedad eran inviables y no tenían ni derecho a existir, por así decirlo. Entonces, en este esquema prospectivo que nos presentaba Edgar, perdón, en ese sentido, ¿podremos llegar a lo que aparecía ficción en la película o se convertirá en una triste realidad que sea digno, sea valioso, solo aquel que ha sido previamente genéticamente modificado y no la persona como lo planteaba la película esta, en el sentido de si provenía de un parto natural, ¿qué sucedía con esa persona? ¿Será inviable? Entonces ahí lo dejo como reflexión. ¿No? ¿Sería indigno? A ver, Luis, levantaste la mano. Sí, ya se me estaba engangrenando, no te creas. No, creo que estamos llegando a situaciones verdaderamente interesantes, críticas, de poder estar expresando algunas cosas en las que yo, bueno, humildemente quiero expresar algo que realmente es lo que pone de alguna manera límite a la dignidad. Yo creo que la dignidad es importante reconocerla, no nada más para los demás, sino en sí mismo. Y esa dignidad en los demás y en sí mismo más se valorará, más se percibirá en la medida que vaya aumentando el nivel de conciencia de esa persona. Y no es que una persona sea más digna que otra porque es más consciente que el otro, pero sí una persona que tiene un desarrollo mayor de su conciencia, tiene la facultad de entender más y de percibir más la dignidad en todo, en sí mismo, en los demás. Otra cosa que... Perdón, Luis. Sí. Yo creo que, te interrumpo porque yo creo que más bien sería al revés. Aquí sí me atrevo a interrumpir. Déjame acabar de decir y luego tú me dices si es al revés, que es válido. A lo mejor me volteé por el otro lado. Yo creo que sí, se dijo algo que yo creo que es muy cierto. La dignidad está ahí, pero la dignidad puede desarrollarse en la medida que se desarrolle en la conciencia, creo. Es una forma como lo percibo. Y bueno, estoy tratando de volver a armar todo esto porque también Víctor mencionó algo que ya se me pasó ahorita con ¿qué es lo Perdón. que no, estás perdonado y las absoluciones vuelan de un lado para otro, así es que aquí no yo creo que la dignidad sí es un valor y yo creo que este valor también vale más en la medida que reconozcas las demás dignidades. Y esta dignidad también depende mucho del sentido. El sentido de vida, el sentido de las cosas, el sentido de la realidad, lo que es en sí el sentido, no solo el sentido común, porque yo creo que el sentido es parte de cómo percibimos y captamos las cosas y les damos un sentido para poder hacerlas pues entendibles. No lógicas necesariamente, pero sí comprensibles. Entonces,
Entonces, para terminar, yo creo que eso de que si el valor, la dignidad irá a desaparecer o no, yo creo que en el momento en que desaparezca el concepto de la dignidad, la vivencia de la dignidad, se pierde realmente el valor humano, se pierde absolutamente todo, porque en el momento en que uno no percibe ya sentido de la vida, sentido de lo que está alrededor, sentido de la realidad, tampoco puede de alguna manera plasmar ese sentido en nada. Entonces, en el momento en que el humano ya no puede plasmar y dar sentido a las cosas, pues deja de ser en ese momento humano y parte del instinto que tiene el humano es dar sentido, encontrar sentido y darlo. Por eso es importante en un momento dado decidir cómo está, o pensar muy bien, no decidir, pero pensar muy bien dónde está o dónde vive, qué límite se pone para la inteligencia artificial. Porque si la idea de la inteligencia artificial es el de alguna manera sustituir a la persona, entonces la sustitución de la persona en el sentido de que ya no es la inteligencia artificial la que sirve a la persona, sino la persona la que sirve a la inteligencia artificial, cambia el sentido y ahí se puede perder el sentido y con eso se pierde la capacidad de ser humano, se pierde la humanidad. Es importantísimo estar viendo los lugares que tiene cada cosa, el lugar que tiene la inteligencia artificial, de qué manera el humano va a seguir pudiendo ser humano y cada día con mayor percepción de su dignidad y la dignidad de los demás. Porque tú sigues pensando en términos de humano orgánico, pero nosotros los que vamos a transferir nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voluntad a un sistema mecánico en el primer momento que se pueda, vamos a ver qué podemos hacer con los humanos orgánicos. Pero bueno, no, ese es más bien broma. No, ya te oí, no es broma. Es serio, está pero, bien. Lo que sí quería comentar a propósito de lo que nos dijiste, Luis, es, yo creo que en realidad la dignidad no es un tema cuantitativo. No hay más o menos dignidad, existe nada más la calidad de ser digno o de ser indigno, si lo quieres ver así. Yo diría, en todo caso, que sí acepto la idea de que hay una relación entre la conciencia y la dignidad, pero no para definirte como objeto, sino para obligarte como sujeto. Es decir, mientras más consciente eres, estás más obligado a reconocer la dignidad de lo que está a tu alrededor. Y yo ahí lo dejaría. Víctor, ¿quieres hablar? Y creo que tú también, ¿verdad, Edgar? Después de Víctor, de acuerdo. Adelante, Víctor. Bueno, yo muy brevemente, nada más, ahora sí que englobando ahorita de la intervención de Luis, primero, efectivamente, yo me refería a que la dignidad desaparece cuando desaparece el humano. O sea, si en algún punto el humano deja de desaparecer, pues ahí desaparece la dignidad, ¿no? Mientras está el humano, hay dignidad. Pero tenemos esa parte como tal. La otra cuestión es que lo que decía Luis de que el ser consciente de la dignidad nos da, es esencial no solo hacia afuera y dársela a los demás, sino también hacia adentro, para mí es la esencia de la autoestima, ¿sí? O sea, yo creo que una persona no puede desarrollar un buen autoestima si no es primero consciente y tiene conciencia de su dignidad como ser.
¿sí? Porque eso te va a permitir equivocarte, fallar, lograr cosas y no perderte ni en el ego, que te marees al subirte al primer tabique, ni te va a permitir caerte emocionalmente cuando tengas fracasos. Entonces yo creo que eso que decía Luis de verla, no nada más verla hacia afuera, sino hacia adentro, es esencial para el desarrollo individual de una persona, ¿sí? Y también creo, por eso ya hablo así 3 conceptos específicos y el último, así ya como conclusión de mi participación, es en el término de que también hay una gran distorsión del principio de dignidad y que se aleja de lo que para mí es esta esencia del valor del ser por el ser cuando se habla de la igualdad. Porque cuando hablamos de igualdad, pues no podemos engañar al cerebro. Todos tenemos diferentes características físicas, psicológicas, inclusive aspiracionales, de propósito y todo, ¿no? Entonces, inclusive intelectuales. A lo que voy es que creo que debemos de tener conciencia de que todos somos diferentes, pero tenemos la misma dignidad, o sea, el valor como ser. Entonces, creo que eso sería más acertado, esa promoción, más que el decir somos iguales, porque eso, pues el cerebro no lo engañamos. En cambio, decir somos diferentes, pero tenemos el mismo valor. Y entonces ahí creo que podemos hacer ciertos cambios. Entonces, bueno, mis 3 aportaciones muy ligadas a lo que participó Luis y como percepción personal. Muchas gracias, Víctor. Edgar, y quizás después de Edgar podríamos entrar ya para ir cerrando a una ronda de los takeaways, de lo que nos llevamos cada quien. Adelante, Edgar. Bueno, he estado muy atento a sus comentarios y yo entendí que mi servicio era un poquito ser eso que se llama el abogado del diablo, es decir, venir a poner en la mesa los clavos en el piso, las tachuelas donde ustedes tienen que caminar. Oyendo ahorita hace un momento a Luis, vino a mi mente este librito de Martin Ford, de Editorial Paidós, que se llama El ascenso de los robots. Y en una de las partes del libro dice que, de las tantas entrevistas que hace el autor a gente de Silicon Valley, los robots no vienen a ayudar a los humanos. Los robots vienen a desplazar a los humanos. Y por otro lado, decirles, yo no soy un ejemplo, no sirvo de ejemplo para el grupo, obviamente que no, porque he aprendido a vivir, no es exacto, pero quiero usar la metáfora, he aprendido a vivir en un marco sin certezas, que eso es algo muy provocador, porque te obliga constantemente a estar revisando en lo que crees, cómo crees y cuestionando lo que crees, porque lo que hoy crees, mañana ya no te sirve igual, o en lo que creías ayer ya no puedes necesariamente igual creer hoy. Es un reto tremendo. Pero bueno, en el coaching hacemos este ejercicio de cuestionar un poco las cosas y efectivamente a mí me ha funcionado no quedarme, ¿cómo decirlo?, aprendiendo a vivir en un mundo sin certezas, en medio de una enorme perplejidad, donde creo que lo que me mueve mucho es la confianza de que sabemos que hay algo por ahí que existe, que no se ve, no se toca, pero que está por ahí y que hay que seguir masticando para seguirlo encontrando, porque con esto termino. A cómo va la curva de natalidad en el mundo, el descenso de la natalidad y el incremento de la edad y de la mortandad, vamos caminando voluntariamente como especie a una especie de extinción, de autoextinción por la falta de hijos, que se está presentando en muchísimos lados. Entonces, mientras tengamos aliento y vida, es hermoso escuchar grupos como este que se preocupa de lo humano, de los humanos, y que buscan hacer algo positivo antes de que nos extingamos como especie en el planeta, o antes de que los robots nos vengan a decir qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, o nos manden de vacaciones a otro universo. Eso es todo. Muchas gracias. Al contrario,
De hecho, pues vamos a eso. Nosotros nos vamos a evolucionar a robots, ¿no? ¿Alguien quiere empezar con esta ronda de takeaways? ¿Qué se llevan hoy en los últimos minutos? Antes de entrar a tiempos extras. Venga, Paulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto de verte. Igualmente, Luis, a todos, feliz año. Bueno, le comentábamos aquí entre nosotros, ¿no? Y le platicaba yo a Paulo. Me parece que lo primero que deberíamos de empezar a distinguir es, como tal, si nos vamos a los 8 principios éticos, la dignidad no es un principio, es un concepto, es un constructo. Y me parece que lo que es muy interesante es, dentro del modelo que yo desarrollé y de los talleres que doy, la dignidad entra como uno de los 2 componentes de la autoestima. Este concepto basado en el esquema de Nathaniel Branden, y es el tomar conciencia de mí mismo. Entonces, yo soy digno en el momento en que yo entiendo mi propia dimensión como persona, como individuo, entiendo mis recursos, mis herramientas y mis competencias, pero también mis limitaciones y mis limitantes. Y entonces, en base a lo que yo mismo implico como individuo, entiendo también mi entorno y mi contexto y me dignifico a mí mismo en el momento en el que lo que yo hago, lo que yo ejecuto, va en base a eso. Es decir, voy a alcanzar mis objetivos basado respetando mis propios recursos y el entorno y el contexto en el que estoy. Y esto me dignifica. Entonces, creo que cuando tengo un concepto como esta dignidad se vuelve menos etérea, menos intangible y empieza a ser algo mucho más ejecutable. Creo que, como bien decían, ha habido una serie de culturas a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido esta conciencia del entorno, del contexto. Podemos hablar de las mismas tribus norteamericanas, ¿no? Incluidas varias en México, que tenían este concepto de pedir permiso y pedir perdón en el momento en que había que cazar a otro animal. Es decir, tengo esta dignidad de entender que yo tengo la habilidad, tengo la competencia de cazar, de matar, por lo tanto, pero lo hago por necesidad, no por deporte, no por gusto. Lo hago para comer y entiendo que estoy terminando con otra vida y hay este juego de dignificación entre el individuo y el contexto, el entorno. Me parece que necesitamos regresar ahí y esto se da solamente a través de la conciencia. Y me parece también que, como decía Edgar, es la idea de la quinta revolución industrial, llegando un pasito más allá de la cuarta, es justamente eso, ¿no? La máquina o el robot no viene a suplir al ser humano. La inteligencia artificial todavía no tenemos el desarrollo como para entender si va a lograr o no generar una conciencia de sí misma. Sí va a haber una serie de mecanizaciones, de automatizaciones que suplan actividades humanas, pero esta conciencia no. Todavía no tenemos la certeza de que en la inteligencia artificial esto se llegue a dar. Entonces, ese es todavía el ámbito humano. Y creo que es en donde necesitamos trabajar y es a donde debemos llevar la conciencia, a entender que esto es algo único de nuestra especie, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Enrique. María José, adelante. A todos, un gusto verlo. Pues yo creo que este tema para iniciar el año es increíble y
nos deja para pensar, ¿no? Y justamente yo lo veo aplicándolo a justo el contexto de un mundo del mundo en el que vivimos, ¿no? En donde seguimos con este tema de la pandemia. Como comentabas, Edgar, pues la tecnología, las máquinas avanzando y también pues viendo una degradación del medio ambiente de las especies. Y pues al final decimos justamente cuál ha sido, o en verdad respetamos esa dignidad o nos respetamos a nosotros o no entendemos que necesitamos a todo lo de alrededor para vivir, ¿no? Entonces ahí yo creo que en la modernidad también el tema de dignidad pues sí se ha menospreciado y justamente lo que estaban comentando ahorita, al final el humano es quien está construyendo y programando estas nuevas máquinas, esta inteligencia artificial. Y hoy vemos que esa inteligencia artificial ya viene con vicios o bias, ¿no? Lo vemos cuando en temas de reconocimiento facial aún no leen igual, obviamente por temas de datos, etcétera, no leen igual a las minorías ni a las mujeres, ¿no? A un hombre negro es mucho más probable que se le confunda. Entonces, ahí creo que otra vez regresar a la conciencia del humano, como hablaban, a nuestra conciencia y a esta bondad, ¿no? Apelar a la bondad del ser humano, que ahí yo la verdad dudo bastante, pero bueno, para ver cómo se construye el futuro, ¿no? Entonces eso era un poco aplicarlo y aplicarlo a nosotros. Creo que un año nuevo siempre trae pues deseos nuevos y lista de temas que vamos a trabajar cada personalmente y pues que esto también sea un tema que apliquemos, ¿no? A algún propósito de año nuevo. Yo sin duda lo haré. Claro. Perdón, excelente, María José, muchas gracias. Siguen Enrique y después Víctor, según mi cuenta. Gracias, Alberto. Bueno, considerando lo que nos mostraba hace unos instantes en el libro Edgar, y si tomamos como válida la afirmación que nos hacías, Alberto, que de alguna u otra manera los robots vienen a suplirnos, por así decirlo, pues bueno, en esos flashbacks del cine, diría, no, pues el futuro está muy sombrío, me imaginé como aquella película Terminator. Entonces, pues sí veo medio sombrío el futuro, pero con base, perdón, a ello, considerando lo que bien nos decía de manera acertada Luis, que tenemos que tomar conciencia y a partir de esa toma de conciencia, pues buscar actuar en el entorno en el que estamos. Yo me quedo con el gran reto que tenemos hoy, que una pregunta queda, creo al menos para mí muy clara, es estar pensando y repensando si la sociedad que estamos construyendo en estos momentos es una sociedad más humana o por el contrario deshumanizada. Y en ese sentido, pensando que el reto es construir sociedades más humanas, pues es lo que nos tenemos, y que para construir una sociedad más humana, por fuerza debe estar fincada en la dignidad de la persona, y por lo tanto tenemos mucho trabajo en la promoción de la misma. Sería con lo que yo me quedo de esta rica sesión. Excelente, gracias Enrique. Víctor, adelante. Pues mi reflexión es la siguiente, mi reflexión final es: si generamos una cultura de la dignidad humana y y le damos esa dignidad al ser humano, estamos a tiempo de que revirtamos ese escenario y volvamos al principio de que las máquinas estén a nuestro servicio y no a nuestra sustitución. Si se genera una cultura y si se empuja y se promueve y se desarrolla una cultura del valor de la dignidad humana, estamos a tiempo de reprogramar las máquinas a nuestro servicio y no a nuestra sustitución. Pues muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? Porque ya estamos francamente en tiempos extras. Yo creo que
Venga, Paulo. Bueno, pues yo con lo que me quedo a nivel personal, pues es precisamente reconocerme, ¿no? O sea, reconocerme, porque entiendo que ahí es donde empieza la dignidad conmigo, ¿no? Reconocer mis fortalezas, mis debilidades, porque eso me va a permitir reconocer las fortalezas y las debilidades de los demás, y en base a eso yo me voy a tratar con dignidad, ¿no? Porque al final es reconocimiento de, oye, en esto soy bueno, en esto me falta, ¿no? Y al mismo tiempo darle esa dignidad a todos los demás, ¿no? O sea, al final hay que reconocer que los demás en un entorno práctico, pues hay quien es mejor para algo que yo, y hay quien, la verdad, pues yo soy mejor que él, ¿no? Entonces, al final, ese valor, pero práctico en base a habilidades, a competencias, a conocimientos, con el debido respeto, ¿no? Porque para mí tiene como mucha similitud, no por casualidad fue el tema de la sesión pasada, ¿no? Respeto, y bueno, ahora dignidad, y yo le veo muchas similitudes, y la principal similitud que le veo, para ya cerrar mi comentario, es: si no me respeto yo, no puedo respetar a los demás. Si no estoy consciente de mi dignidad, pues no puedo tratar a los demás con dignidad. Esa sería mi aplicación, lo que me llevo a nivel personal. Muchísimas gracias, Pablo. Luis. Yo quisiera nada más decir una cosa muy rápida a partir de algo que mencionó Enrique, que a mí se me hizo muy interesante, muy válido o valioso, mejor dicho. Que bueno, nos hemos ido entorpeciendo mucho para poder desarrollar una conciencia en cuanto a la dignidad propia de los demás y de todo nuestro alrededor, o sea, de nuestro entorno, de la realidad, etcétera, porque nos hemos convertido en homo economicus o homos economicus, lo cual es totalmente cierto. Yo creo que esa metáfora sirve muchísimo y es una de las metáforas que tenemos que cambiar y que ayude a también cambiar el pensamiento, la percepción y todo lo que tenemos que hacer. Simplemente algo que en algún momento dado escribí y se me ocurre en este momento porque se me hace que viene mucho al caso con ese comentario de Enrique, es de que yo creo que por supuesto nos tenemos que deshacer de todas estas etiquetas y finalmente ir tratando de llegar a ser un homo humanus. No es algo que quizá podamos hacer de un solo paso, pero hacia allá debe de estar nuestra visión. Y este cambio de época tiene como tarea una de las cosas, de los aspectos que tiene que cambiar esa idea de homo economicus. Porque si siguiéramos esa misma lógica, seguiríamos a que parte de nuestro desarrollo va a ser lo que tú mencionabas, va a ser un cyborg o trasplantar nuestro conocimiento, nuestro cerebro o nuestra mente a otro. Entonces, yo creo que cada día tenemos que tener más consciente el cómo nos movemos a poder ser homo humanos. Y ir pudiendo pasar por encima, saltar los obstáculos que las tentaciones nos van dando para solucionar problemas del momento, que son más fáciles quizá de esa manera, pero yo creo que es una oportunidad también. Estoy seguro que es una oportunidad ver el aprieto en el que estamos, en un cambio de época. Ese cambio de época mucho se debe a la enorme complejidad que ha llegado y no hemos podido resolver bien. Entonces, pues lo que tenemos que ir haciendo es ver de qué forma vamos resolviendo la complejidad sin tratar de simplificarla, sino tomarla, aceptarla, encararla
y ver de qué tamaño es para poder hacer la realidad también igualmente complejo y que la suma y de esa manera poder ir dando pasos reales hacia el homo humanus. Ese era mi comentario y es lo que llevo como takeaway. Muchas gracias, Luis. Yo me llevo también dos cosas que para mí me parece que son muy importantes, las comparto. La uno es, yo creo que mi conciencia y el grado en que soy consciente me obliga a reconocer y respetar la dignidad de lo que me rodea. Ese es el uno. Y el dos es, yo tengo que defender e imponer mi dignidad, ¿no? Tengo que hacer ver a los demás que yo soy digno, independientemente de que lo hagan por la buena o por la mala. Eso sería todo de mi parte. No sé, muchas gracias. Yo creo que es hora de despedirnos. Ya nos hemos pasado 10 minutotes de nuestra hora. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta discusión crítica de Globalytics. Y bueno, pues vamos a seguir, les vamos a informar cuándo va a